nos encontramos en un mundo donde existen mercenarios, que son contratados por el reino Wesnias para cazar brujas. Esto se debe a que hace 500 años hubo una gran batalla santa entre los humanos y ellas, pero a pesar de haberse calmado un poco las cosas, desde ese entonces se siguen cazando los unos a otros, porque sí, está toda la bronca. Además de esta disputa, también tenemos a una tercera raza llamada bestias, quienes nacen de humanos, pero con forma de animales, debido a que las brujas llenaron a varias personas con espíritus de criaturas durante la batalla santa. Entonces nos cuentan que las bestias suelen trabajar como mercenarios para los humanos, pero no son muy queridos ni por las brujas ni por las mismas personas. Y el mayor ejemplo es el personaje que protagoniza esta historia, la bestia mercenaria, al que llamaremos el Tigresín. Sí, le pongo ese nombre fachero porque después me cuestionan si uso un nombre feo. Un personaje con muy poca suerte, porque no solo es perseguido por las brujas, sino por los mismos humanos, para ganar una recompensa. Pero igual, tranquilín, porque su historia dará un giro inesperado cuando en una de sus rutinas diarias escapando de una bruja, en pleno bosque, cae en el campamento de una pibita que estaba tomando una sopa retranco. Como sigue siendo perseguido y no quiere que la pibita salga lastimada, decide cargarla. Pero la chica le dice, che papu, ¿me podés bajar? Yo me sé cuidar sola. Y ¡pimba! Empieza a controlar la tierra, y con ella encierra a la bruja que persigue a nuestro prota. En ese momento, el Tigresín se da cuenta de que la pibita también es una bruja, por lo que aprovecha a salir corriendo cuando ella se está presentando. Cuestión que más tarde el mercenario se encuentra tomando una sopa retranco, hasta que se le aparece la bruja de antes, para tomársele la sopa, a lo que este intenta huir nuevamente, pero la brujita le dice que le agrada su apariencia humana, y el prota se sorprende, porque puede notar que ella ve su rostro de hombre, y después de ver de que ella se estaba muriendo de hambre, decide darle la sopa, además de preguntarle varias cosas. Aquí nos enteramos que la piba se llama Zero. Ella se encuentra buscando a su compañero llamado 13, quien a su vez está buscando un libro que fue robado, y que en manos equivocadas podría traer el fin del mundo. Y como ella ha sido objetivo frecuente de cazadores durante su viaje, le propone al mercenario que sea su escolta, y a cambio le devolverá su forma humana, ya que esto es lo que más desea el prota, porque desde que era chiquito se burlaban de él, y mismo durante años, cazarrecompensas intentaron matarlo solo por ser una bestia, cosa que lo llevaría a ganar sus cicatrices y a llevar una vida recontra difícil. Así que con ese objetivo en mente, decide aliarse con la bruja para conseguir el libro robado y recuperar su forma humana. En la mañana siguiente, Zero le demuestra a Tigresín que antes las brujas usaban brujería, pero con el libro robado ahora son capaces de usar la magia, que es básicamente brujería, pero sin varios limitantes, como por ejemplo la necesidad de hacer invocaciones o círculos de invocación. Luego de esta exhibición, ella se da cuenta que la bruja de la noche anterior aún lo estaba siguiendo, y ahí nos enteramos que es un pibito. Cuestión que este intenta derrotar a Zero usando magia, pero ella la anula porque es mucho más poderosa y está re rota. Después de incapacitarlo, le pregunta cómo supo usar magia, y este le dice que aprendió del grimorio de Zero, y si les resulta familiar el nombre, es porque fue Zero quien escribió ese libro, y además es justamente el libro que se robaron. Así que Guachín, después de escuchar esas palabras, le dice a Zero que entonces son aliados, porque él pertenece a una organización llamada Los Hechiceros de Zero, un grupo de brujas que propagaron la magia por todo el reino de Wesnias, y que son liderados por alguien a quien le dicen él. Así que el chico, que se llama Albus, decide llevarlos a la guarida en donde se encuentra el libro. Y durante el camino, el pibito se consigue un anillo que fluía sobre el río, y decide quedárselo porque tiene residuos de poder mágico, cosa que podría serle útil. Posteriormente, se cruzan con un pueblerino, que les regala unos tomates y les menciona que los mercenarios como el prota son bienvenidos en su pueblo. Por esta razón, deciden ir allí a descansar. Y si bien es cierto que al principio fueron tratados repiola, todo cambia cuando una anciana menciona que perdió su anillo. Y bueno, cuando ven el anillo que tiene el pibito, todos se recalientan y los quieren cagar a trompadas. A lo que Albus también se enoja, porque insultaron a Sorena, una de las brujas más queridas. De hecho, es tan querida que cuando los humanos la quemaron viva, muchas brujas se juntaron para armar un quilombo re grande contra los humanos. El caso es que el mercenario se lleva a ambos a un lugar seguro para evitar consecuencias mayores. Y ya los muchachos a salvo, Zero le cuenta a Tigresín que a pesar de que Sorena fue acusada por regar una peste sobre este pueblo, en realidad ella estaba intentando salvarlos, pero por un malentendido terminaron con su vida. Esta conversación de pronto es interrumpida por las personas del pueblo, que los estaban rastreando, por lo que deciden huir nuevamente. Pero como los humanos conocen bastante bien el pueblo, los pibes terminan acorralados, o eso parecía, porque llega la misma vieja que había perdido el anillo a sacarlos de ahí. Ya estando sanos y salvos, se enteran que la señora es capaz de hacer hechizos, y que fue una conocida de Sorena, así que sabe que no todas las brujas son malas. De esta manera permite que la Banduski avance hacia su destino principal, y mientras piensa que algún día los humanos y las brujas podrán convivir en armonía. Después de este pequeño conflicto, los chicos llegan a la ciudad de Formicum, en donde los dejan pasar con la excusa de que el reino está reuniendo varias bestias para cazar brujas. En este sitio, Zero compra ropa nueva para no llamar la atención, y más tarde intentan buscar hospedaje, cosa que se queda en un simple intento, porque en todos lados eran rechazados debido a que el mercenario era una bestia, que como dije anteriormente, no son muy queridas en este mundo.
La razón de esto es que la iglesia cree que son una marca maligna por pecados de vidas pasadas, que a veces tienen impulsos por comer humanos. Y por otro lado, la cabeza y la sangre de una bestia es muy valiosa entre las brujas. Cuestión es que después de ser rechazados por todos lados, el mercenario Zero ven como una bestia trata de abusar de una pibita. Pero el prota lo detiene con una buena piña en la cara, pimba. Después aparece este lobo junto a 2 esclavas, y quien resulta ser el dueño de la minita que estaba siendo acosada. Este se va con sus esclavas, pero antes le menciona un sitio en donde aceptan bestias. Así que ya en la posada, la banda come y descansa. A lo que más tarde el mercenario Zero van por unas birritas en donde justo estaba el lobo de antes. A lo que este queda obsesionado con Zero y le ofrece cambiarla por sus 3 brujas, que dice tenerlas ocultas de la iglesia. Obviamente Tigresín rechaza la oferta y el lobito se va. Pero ambos protagonistas se dan cuenta que esas chicas no son brujas realmente. Por esta razón, el prota se infiltra en la morada del lobo para poder liberar a las pibitas, pero es rápidamente descubierto. Ya estando afuera, el lobo lo reta a un duelo para saber quién se queda con las pibas. Entonces el mercenario se niega, pero Zero, que aparece en la escena, acepta. De esta manera comienza la pelea entre las 2 bestias, en la que ambos parecen estar igualados en fuerza. Y después de unos cortes por aquí y otros por allá, nuestro prota le muerde el brazo al lobo y seguidamente lo arroja hacia unas cajas, a lo que el lobo se rinde y Zero convierte una parte de su cuerpo en humano. Luego de esto, las pibas son puestas en libertad, y aquí nos enteramos que hay varios casos como este en el que existen humanos que son tratados como brujas, e incluso pueden llegar a ser quemadas vivas por una simple confusión. Sí, gente, literal que las personas en este anime la reviven. En fin, ya después de haber descansado lo suficiente en la ciudad de Formicum, los pibes continúan su viaje para llegar hasta la guarida de los compañeros de Albus. Pero antes de ir, se topan con el tipo que le vendió la ropa a Zero, y este le pide su anterior túnica, porque al parecer le gusta a ella. Sí, returbio todo. Luego, durante la aventura, Zero le agradece al mercenario, porque ha aprendido muchas cosas del mundo gracias a él. Esto es debido a que ella se crió en una cueva donde las brujas eran una especie de academia que estudiaban la brujería y no salían nunca. Por otro lado, nos enteramos que Albus se crió con su abuela, porque sus padres fueron asesinados, y como para agregar algo, su padre era humano. Y bueno, toda esta información la mencionan cada uno de ellos porque con el tiempo se empiezan a tomar cariño, después de todo lo que han recorrido juntos. Porque sí, la verdad que tuvieron un gran trayecto hasta llegar a la guarida. El caso es que después de un largo viaje, los chicos llegan al pueblo, pero se terminan llevando 2 sorpresas. La primera, que había un perrito esperándolos en la entrada, y la segunda, que el pueblo había sido atacado, y solo quedaban cuerpos de brujas sin vida. A lo que luego de dar un pequeño turismo por el pueblo, se dan cuenta que las brujas habían sido asesinadas por otras brujas. Así que el mercenario le pregunta a Albus por qué pasó esto, a lo que el guachín le responde diciéndole que hay más de un grupo de brujas, y uno de ellos son las brujas rebeldes, que son aquellos que fueron expulsados de los hechiceros de Zero, porque comienzan a usar la magia para el mal, y atacan pueblos que no tienen nada que ver con la cacería. Y esto le parece raro a Zero, porque también hay cuerpos de brujas rebeldes en el pueblo. Pero bueno, mucha charla al pedo, porque no hay tiempo de pensar, ya que aparecen unos saqueadores a atacarlos. Pero por suerte está el perrito para salvar al pibe, a lo que el mercenario los derrota e interroga a uno de ellos, el cual le dice que hace un rato vio a un brujo ir a la iglesia, así que se dirigen hacia allá, no sin antes enviar al perrito hacia un lugar seguro, obviamente. Ya una vez dentro de la iglesia, estos pasan al lado de varios hechiceros muertos, y después llegan a un punto que conecta con el escondite. Albus la abre, y cuando llegan a la habitación en donde se suponía que debía estar el grimorio que buscaban, pues resulta que ya no estaba. A lo que ellos empiezan a revisar todo el escondite hasta que llegan hasta una habitación, en la que estaba un anciano conocido del pibito, quien le cuenta que un hombre alto entró al escondite, buscando el libro, mientras que fulminaba a todo el que se le cruzaba por el medio, a lo que luego Albus intenta curar al viejo, pero olvídate, estaba hecho mierda. Entonces, cuando estaban saliendo de la iglesia, ella vuelve a pensar lo extraño que fue la manera en que murieron las brujas rebeldes, llegando a la conclusión de que fue una persona totalmente diferente la que acabó con ellas. En eso, el pibito menciona que solo hay una persona en el país que puede ser capaz de eso, y ese es 13. Pero antes de que alguien diga una palabra más, aparece en el techo una invocación forzada, que los arrastra a los 3 hacia otro sitio, aunque el peor que la pasa es la bestia, porque comienza a tener recuerdos de su pasado, y de cuando lo llamaron la bestia negra de la muerte, porque una vez su pelaje se manchó de la sangre de sus enemigos, pero tranca, porque la pibita lo saca de ese genjutsu. Cuestión que todos aparecen en un sitio subterráneo, en donde los estaba esperando el mismísimo 13, el cual le pregunta a Zero por qué abandonó la cueva si él le dijo que lo esperara ahí, pero ella le responde con algo de sarcasmo, hasta que son interrumpidos por Albus, quien no entiende cómo es que ella puede ser amiga de un hechicero del estado, siendo alguien que trabaja para el rey y asesina a los de su propia raza. Entonces el pibito le dice traidor, y además comete el error de preguntarle si ya empezó a buscar el grimorio de Zero, cosa que le toca los huevos a 13, porque no le gusta que mencionen ese nombre a la ligera, así que procede a atacarlo con su magia, a lo que Tigresín se mete en el medio para proteger a los pibes, pero la que termina deteniendo el ataque es la misma Zero,
quien se molesta porque casi terminan lastimando a su mercenario, a lo que se calienta y se prepara para pelear contra 13. Entonces empiezan a llover piñas mágicas por todos lados. Sí, se estaban recagando a piñas estos dos, hasta que sus poderes terminan en un impacto final, que está a nada de destruir todo a su alrededor, y ni el mercenario ni Albus pueden hacer algo para detenerlos. Pero igual trancan, porque de pronto empiezan a sonar unas campanas, y bueno, es que es la hora de la comida. El caso es que todos suben a lo que parece ser un castillo. Entonces 13 le menciona que se encuentran actualmente en Plasta, la capital real, y no solo eso, sino que están dentro del mismísimo Palacio Real. Posteriormente llegan al comedor. Ya luego de la comida, la piba le pregunta seriamente por qué después de dejar la cueva para buscar a Grimorio, se volvió un hechicero del estado. A lo que 13 le dice que simplemente escogió el método más factible, porque la persona que robó el Grimorio ya había enseñado la magia a varias brujas, y en consecuencia trajo el caos por todo el reino. Así que si se aliaba al rey, podía matar dos pájaros de un tiro, cazando brujas y localizando el Grimorio. Y bueno, esta información desconcierta a Albus evidentemente, y se justifica en el hecho de que los hechiceros de Zero solo tienen el deber de defender a las brujas de las cacerías. Pero en ese momento 13 lo mete en un dilema moral, acerca de la cantidad de personas que mueren únicamente por ese pensamiento, y que deja callado al mocoso al toque. El caso es que dice que deben imponer control sobre aquellos que destruyen, y liderar a aquellos que te siguen. Pero como Albus tiene un gran potencial, le propone que trabaje para él, o si no, será quemado en la hoguera. A lo que también no solo es eso, se entera que el libro fue robado realmente, y su líder, al que llama él, fue quien lo hizo, asesinando a cada bruja de la cueva, exceptuando a Zero y 13, y propagando las artes mágicas a las masas. Ah, y como cereza de pastel, la piba le dice a Albus que no se considera una aliada suya, por lo que el mocoso se desmorona y comienza a llorar. Seguidamente, el mercenario le pregunta a Zero por qué escribió el Grimorio, y ella le dice que quería usarlo como una herramienta para que las personas pudieran vivir mejor y fueran felices, pero cometió un error. A lo que luego de la densa conversación, Albus es llevado a una celda, y Zero le dice a su compatriota que ella se encargará de buscar el Grimorio por su propia cuenta, razón por la que aún no puede volver a la cueva. Y ya en la noche, 13 manda a llamar al mercenario con uno de sus ratones, y una vez reunidos, este le obsequia una poción mágica con la que puede volverse humano, a modo de agradecimiento por haber cuidado de Zero. Pero no solo le dice eso, sino que también le aconseja que se vaya y se aleje de Zero. De esa manera, el tigresín empieza a ser manipulado por 13, hasta el punto de abandonar a su compañera de viaje sin decirle nada antes de irse. Sin embargo, esta se topa con él antes de que se vaya, y este la apunta con su espada, a lo que Zero trata de hacerlo entrar en razón, pero se decepciona de él, así que le dice que su contrato terminó, y se despide del prota. Y vemos que más tarde, el tigresín camina por las calles de la capital, en donde se entera que las bestias no necesitan pagar en algunos sitios, ya que es una manera de agradecerles por la cacería de brujas. A lo que luego un cerdito ebrio agarra una botella, pero el prota le pega una buena piña, cosa que una chica ve la situación, así que ella le dice al mercenario que la ayuda con un barril. Después de ayudarla, el prota le prepara algo de comer, y este le dice que su sueño es volverse humano, pero también abrir una taberna donde pueda cocinar sus platos. A lo que luego de desahogarse con la chica, esta va a su habitación a descansar, pero posteriormente se despierta cuando escucha un ruido debajo de la taberna, debido a que unas bestias estaban haciendo un requilombete, y por eso el padre de la mina estaba recontra caliente. Pero ella le dice que tranca, porque arriba tiene una bestia que seguro pueden usar a su conveniencia. Así que tira la comida que había hecho para ella, y se dirige a llamarlo. Pero ya el mercenario había escuchado todo, por lo que se termina yendo, aunque igual termina cagándose a trompada con todas las bestias. A lo que también deja su dinero educadamente, agradece y luego se va, dejando a la mina con cara de la recontra cagué. Después de lo ocurrido, el prota se va todo triste de la capital real, y se queda a descansar en un bosque. Por otro lado, 13 trata de reclutar a Albus, pero sin mucho éxito, y justo en eso llega Zero, que está recontra enojada porque alejó a su mercenario de ella, así que le dice que se irá de ese lugar porque se siente traicionada. Entonces 13 le dice que no se lo permitirá, y entonces se empieza a poner redensa la cosa, a lo que mientras tanto el tigresín estaba durmiendo tranquilín, hasta que aparece este lobo que vimos en capítulos anteriores, y que ahora quiere vengarse porque tiene pecho de humano. Por esa razón trae a varias brujas que comienzan a atacar al prota. Aunque bueno, al prota y al lobo también, porque a pesar de tener un trato, igualmente lo traicionan. El caso es que el mercenario va derrotando a las brujas una por una, y justo cuando va a derrotar a la última, este recibe un flechazo desde atrás. Sin embargo, la que termina recibiendo el daño es la misma Zero, quien termina inconsciente y sangrando mientras que el mercenario se encuentra ileso. A lo que luego de este extraño suceso, 13 se lleva a Zero, a lo que el prota tiene que lidiar con la última bruja que queda, y esta estaba recontra cagada encima, y le dice que es un monstruo, cosa que despierta su instinto animal, e intenta comérsela, pero en ese momento recuerda los momentos que pasó con Zero, así que vuelve a su estado normal. Simplemente por esa razón deja vivir a la bruja, a lo que luego se topa con el lobo quien le pide ayuda, y si bien pensaba dejarlo morir,
Este se detiene al escuchar al lobo decir que no puede morir ahí porque Serena le pidió que protegiera a su nieta. Y como la nieta es miembro de los Hechiceros de Cero y probablemente sea la más cercana a él y al Grimorio, entonces el tigresín decide escuchar lo que tiene para decir. Razón por la que sana sus heridas y así escucha todo lo que le cuenta a continuación. De esta manera nos enteramos que el lobo se llama Holdem y que antes fue humano, que luego conoce a Serena y fue ella quien lo volvió una bestia porque él lo pidió. Así que vivió una vida tranquila como cuidador de su nieta, y que él estuvo presente el día que Serena fue acusada injustamente, pero por órdenes de ella, tuvo que irse para salvar a la chiquita. Aunque bueno, ella más tarde se fue por su cuenta para buscar venganza, y desde ese momento, Holdem se encuentra buscando a la nieta de Serena, y como hay probabilidades de que ella tenga el Grimorio, el mercenario decide viajar junto al lobo. Por otro lado, tenemos que Zero se encuentra encerrada en una habitación, de la cual no puede salir, y que 13 intenta convencer a Albus una última vez, pero el pibito lo rechaza nuevamente, por lo que será quemado en la hoguera públicamente para que sirva como ejemplo a las demás personas. A lo que más tarde estos dos comienzan su viaje para encontrar a la nieta de Serena, pero los planes cambian cuando escuchan a unos comerciantes decir que la ejecución de una bruja comenzará pronto. Así que el mercenario decide volver porque puede que se trate de Albus. Y nuevamente en la capital notan que hay muchísimas personas, por lo que deciden subirse al techo de una casa para observar. Desde ahí pueden ver que la bruja que será ejecutada es el pibito. Pero no solo eso, sino que para sorpresa de nuestro prota, Holdem le dice que Albus es realmente la nieta de Serena, así que ambos salen corriendo a salvarla, a lo que el prota usa sus bombas para crear distracciones y el lobo salta directamente a salvar al pibito, que ahora es pibita. Luego sale huyendo con Albus, y el mercenario se encuentra con 13, quien trata de atraparlo con su magia, pero al ver que los soldados están a punto de dispararle, este los detiene, diciendo que podrían lastimar a Zero. A lo que Tigresín queda confundido por sus palabras, pero igual tranca, porque los tres logran escapar. Sin embargo, estos siguen siendo perseguidos por los guardias, por lo que el protagonista tiene que deshacerse de todos, así que comienza a lanzarle unos barriles. A lo que luego aparece un guardia gigante, que le conecta un par de piñas al mercenario, hasta que una rama milagrosa lo salva. Entonces Holdem dice que los caballos no lo están obedeciendo, así que se termina cayendo por un acantilado. A lo que más tarde, 13 se entera de lo que ocurrió con las bestias, y como sabe que aún se encuentran vivos, decide llamar a unos asesinos. Posteriormente, nuestros muchachos consiguen un sitio en donde pueden acampar, y unos minutos después el pibito despierta. Y ya luego de una larga conversación, a esta se le ocurre la gran idea de que si no existiera la magia en el reino, entonces no existirían las brujas, y en consecuencia tampoco las batallas. Así que el plan es crear 5 círculos alrededor del reino, y con ayuda de Zero, que ya vimos anteriormente que es capaz de anularla, podrían eliminar la magia que existe, y así podrían empezar desde el principio nuevamente. A lo que ahora el problema es localizar a Zero, porque la última vez que se supo de ella fue cuando estaba en la prisión subterránea, y 13 se la llevó quién sabe a dónde. Entonces Albus le pregunta al mercenario si tiene alguna pertenencia de ella, para poder encontrarla usando magia, así como vimos anteriormente como hizo con la vieja del pueblo, a lo que el prota le dice que no, pero luego recuerda que el señor de Formicum se había quedado con la túnica de ella, por esa razón deciden volver, pero en ese momento son emboscados por los asesinos de 13, que tratan de capturarlos. Así que luego de una larga persecución y ataques mágicos, los chicos logran escapar y se dirigen a Formicum. Estando allí, entran a la casa del vendedor, a lo que agarran la túnica y así logran localizar a Zero. Entonces Tigresín va por su cuenta a escalar una torre del Palacio Real para poder llegar a donde se encuentra su empleadora, mientras que los otros dos van a dibujar los círculos mágicos alrededor del reino. Pero en ese momento son emboscados nuevamente por los hechiceros de Zero, quienes están recalientes y planean atacar la capital real. Por esa razón, detienen los planes del pibito y el lobo, y se los llevan a su campamento para recibir un juicio. Por otro lado, el mercenario llega a la cima de la torre y luego destruye el techo, a lo que allí se encuentra con Zero, en donde tienen una larga conversación, y al final esta rompe en llanto, diciéndole al Tigresín que lo extrañaba y le pide que no vuelva a dejarla otra vez. Entonces, después del emotivo reencuentro, el mercenario intenta hablar acerca del plan de la pibita, que antes era pibito, pero justo cuando menciona el nombre de Albus, se activa una invocación forzada en el techo, que los envía hacia 13. Una vez ahí, el prota se despierta y ve que Zero se encuentra encarcelada en una jaula, y también está 13, a donde él le dice que hay una manera de acabar con las brujas sin la necesidad de matarlas, y así podrá conseguir de manera más fácil el grimorio. Pero a 13 le chupa un huevo lo que le está diciendo, porque le revela que él siempre tuvo el grimorio, y que él es él, lo cual significa que creó la organización de los mensajeros de 13, ya que para borrar el miedo a las brujas debía crear brujas malas, y luego erradicarlas. Así que básicamente estaba jugando una partida de ajedrez, y él controlaba todas las piezas blancas como las negras. Y todo esto lo hace porque quiere crear un nuevo reino donde la magia se vea como un arte noble, y en donde reine Zero, a pesar de que ella nunca quiso eso en primer lugar. Por otro lado, en la tienda de los hechiceros de 13, estos reciben una orden de él, el cual dice que deben acabar con 13,
así que se preparan para ello. Pero primero planean usar como sacrificio a Holden. Entonces un hechicero anciano se queda a solas con él, y cuando parece intentar matarlo, solo lo libera, ya que piensa que en el fondo ambos tienen el mismo objetivo, a pesar de que lo llevan a cabo de distintas maneras. A lo que luego, después de esto, el lobo va a buscar a Albus, que se lo estaban llevando. Volviendo con el prota, este hace creerle a 13 que está yendo en contra de él, pero su plan es lanzar la poción que había recibido hace días del hechicero, y con ella logra liberar a Zero. Entonces ambos comienzan a preparar su hechizo más poderoso, y tras lanzarlo parecen estar igualados. Sin embargo, Zero lo empieza a superar, y vemos que 13 recibe un gran daño, a lo cual el mercenario se da cuenta de eso, y le pide a la pibita que se detenga, pero como no le hace caso, entonces se lanza a proteger al hechicero. Luego nos damos cuenta que el prota se encuentra bien, pero ella queda hecha pelota. Ahí el malo le explica a Tigresim que ella en algún momento debió usar el hechizo sobre él, el cual ocasiona que Zero tome las heridas del mercenario. Y entonces en ese momento, 13 se pone sentimental y comienza a recordar cómo era Zero dentro de la cueva, además de los momentos que vivió con ella, cuando la dejaron a su cuidado. Por esa razón la mira con tristeza, pero igual la piba se levanta al toque, demostrándole que se encuentra bien, a lo que luego le dice que sellará la magia del reino Waynas, así que le pregunta qué es lo que hará él. Entonces, este le dice que se equivocó al pensar que era lo que ella quería, así que decide ayudarla. Y volviendo con Albus, este se encuentra en una tienda, pero es salvada por Holden, a lo que seguidamente empiezan a huir de los hechiceros, pero son atrapados por varios de ellos. Y justo cuando no tienen a dónde escapar, llegan Zero y compañía al rescate. Entonces, una vez juntos, ellos le explican a Albus y Holden que 13 ahora está de su lado, y que además es el fundador de los hechiceros de Zero, cosa que lo deja re loco a Albus. Mientras tanto, Holden solo reacciona cagándola a piñas por todo lo que hizo, y por provocar la muerte de Sorena, pero este es interrumpido por Zero, quien le dice que las plagas por las que inculparon injustamente a ella no las había causado él. Igual, de todas maneras, ni esa razón ni sus disculpas son suficientes. Así que este cancela el contrato que no permitía que algún miembro de los hechiceros de Zero le hiciera daño al creador de la organización, y procede a decirle que está dispuesto a morir por sus pecados. Sin embargo, le pide la oportunidad de enmendar sus errores, pero Albus no da tiempo a decir algo, porque el mercenario y Zero los interrumpe diciéndole que no queda mucho tiempo, ya que las brujas empezaron a actuar. A lo que al toque le pregunta a Albus cuántos círculos mágicos dibujaron, y esta le responde que las brujas borraron casi todos, así que solo queda uno activo, por lo que deciden separarse para que cada uno dibuje un círculo, y una vez terminen se reencuentren en el centro de todo. De esta manera cada uno se pone en marcha a dibujar los 4 círculos restantes, a lo que mientras tanto el caos se va desatando en todo el reino, porque las brujas están atacando las ciudades en busca de 13, y más tarde el hechicero se encuentra en el centro esperando a los demás, y en ese momento también llega Holden, quien intenta matarlo, pero se detiene cuando este le empieza a hablar acerca de Sorena y de lo que hizo por el lobo, por lo que este decide dejarlo vivir, para que cargue con todos sus pecados como castigo. Y luego de esta pequeña disputa, al lugar llegan los demás, así que comienzan el ritual para anular la magia. Sin embargo, aparecen un grupo de hechiceros, quien al ver a 13 ahí parado deciden matarlo entre todos. Entonces las dos bestias deben ganarles algo de tiempo a las brujas para que puedan seguir con el hechizo, a lo que más tarde justo llega Albus para completar el ritual, pero ahora requieren de un recipiente que pueda contener el demonio de la negación. Así que Zero le pide al Tigresim que le preste su cuerpo, y de esa manera logran finalizar el ritual, terminando con toda la magia que había en el reino. A lo que luego de 3 días, el mercenario despierta, y le pide a Zero que lo convierta en un humano porque ella ya tenía el grimorio en sus manos. Sin embargo, ella le pide tiempo, ya que agotó sus poderes, y tras el ritual, su cuerpo y el alma de bestia formaron una unión aún más fuerte, por lo que tendrá que esperar. Así que más tarde nos enteramos que Albus se convierte en un hechicero de estado, que jura formar un reino en donde todos tengan igualdad de poder, y luego ejecuta a 13 frente a miles de personas, aunque todo era una fachada, ya que Albus necesita mantenerlo con vida para cuando creen una nueva magia. Así que vemos que 13 vuelve al bosque, y como él quería, se termina creando una asociación oficial de hechiceros. Al final, la paz llegó al reino, y todos los pibes se reúnen para despedir a Zero y a Tigresim porque planean comprobar si la magia se llegó a expandir en otras áreas. Terminando de esta manera el resumen. Así que si les gustó, ya saben, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like y nos vemos en la próxima, gente. Chao.